Iniciar con lo que es fluidos en reposo. Corresponde al capítulo 3 del libro de texto que hemos estado siguiendo de la serie Shaun. Entonces vamos a ver básicamente tres ecuaciones que nos está pidiendo. Pero antes de eso, pues vamos a aclarar algunos conceptos, ¿no? O algunos principios. Lo primero es la presión. ¿Qué es la presión? Es una presión, ¿no? Entonces, una presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie donde se aplica esta fuerza. Y sirve para caracterizar una fuerza que siente un cuerpo por unidad en determinada área, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, su mano, y sobre su mano colocan un cuerpo, una moneda, entonces la fuerza que ejerce la moneda sobre su piel por unidad de área, a eso conocemos como presión, ¿no? Entonces, fuerza entre área. Esa es la primera ecuación que vamos a estar utilizando. Fuerza entre área, en donde la fuerza está en Newton en el sistema internacional y el área en metros cuadrados, donde a esto se le conoce como pascales. Esa es la unidad de pascal. Entonces, cuando hablemos de pascal, estamos hablando de presión y estamos hablando de una fuerza que se está aplicando en forma perpendicular a una superficie, donde esa superficie pues tiene un área. Entonces la fuerza por unidad de área. Ese es el concepto de Pascal. Ese es Pascal. Ahora bien, dentro de las presiones tenemos, si nosotros estamos en la Tierra, nos paramos en la Tierra, nosotros sentimos una presión debido a la columna de aire que se encuentra arriba de nosotros. A esa presión la conocemos como presión atmosférica. Pero si nosotros vamos al espacio, donde se supone que hay un vacío absoluto y donde no va a haber nada que estemos sintiendo, o ninguna columna de nada, a ese le vamos a conocer como presión atmosférica y ese sería nuestro cero ideal. Ese es el cero ideal. Si nosotros graficamos la presión real, esa sería la presión, y si entramos a la atmósfera de la Tierra vamos a sentir una presión debido a la columna. Esa se le conoce como presión atmosférica. Y esa presión atmosférica a nivel del mar tiene un valor de 10.1 por 10 a la 5 kilopascales, ¿no? Ese es el valor medido desde la presión absoluta. Esta es la presión atmosférica. Ahora, nosotros en la Tierra en ingeniería generalmente tomamos la presión atmosférica, este es el nivel del mar, como nuestro cero, y a partir de ahí nosotros medimos, y eso son presiones relativas. ¿Relativas a quién? A la presión atmosférica. Si esa presión es negativa, la vamos a conocer como presión de vacío, una presión de vacío. Y si está por arriba de la presión atmosférica, generalmente le llamamos presión manométrica. Es una presión que siempre es mayor que cero, porque nuestro cero va a ser la presión atmosférica. Ese sería. Las unidades que puede tener la presión generalmente son de gigapascales, megapascales, kilopascales, ¿no? Acuérdense que giga es 1 por 10 a la 9, megapascales es 1 por 10 a la 6 y kilopascales es 1 por 10 a la 3, básicamente, ¿no? Entonces, esas son algunas equivalencias que tenemos. Es, por ejemplo, a esta presión de, generalmente, perdón, es 1, no, aquí está mal. Perdón, aquí es la presión atmosférica, ¿no? Es 1,013 por 10 a la 5 kilopascales. Esta sería la presión atmosférica. Entonces, por tanto, 1 por 10 a la 0,13 kilopascales por 10 a la 6. 10 por 10 a la 5 kilopascales es una atmósfera, que también es una unidad. No propiamente el sistema internacional, pero se le conoce como una atmósfera.
2 atmósferas pues sería el doble y así sucesivamente. Otra unidad es el torr, no propiamente el sistema internacional, que equivale a 133,32 pascales, ¿no? Y otro que es muy común usado, la libra sobre pulgada cuadrada. Cuando nosotros vamos a la vulcanizadora y pedimos que nos la dejen las llantas a 32, estamos pidiendo 32 libras sobre pulgada cuadrada. Y su equivalente en el sistema internacional es 6,825 kilopascales. Estas son equivalencias, ¿no? De lo que es la presión. La presión. Ahora bien, hay otro concepto, que es el segundo concepto, que es la presión hidrostática. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el mar. Recuerden que aquí arriba tenemos la presión atmosférica, que le voy a llamar P0 y si ustedes se introducen al mar, lo que ustedes van a sentir es la columna de líquido arriba de ustedes por unidad de área de su piel. Esta columna, vamos a tomar una unidad de área, una área conocida. Entonces, la fuerza de esta columna por unidad de área que siente su piel, vamos a suponer que voy a hacer un zoom, voy a poner su mano, están a una profundidad, se encuentran ustedes a una profundidad H. Vamos a ver qué presión. Y entonces aquí esta piel va a sentir toda esa columna de líquido, ¿no? Entonces, ¿qué presión va a sentir? La presión va a ser igual a la fuerza de la columna, que es el peso de esta columna, a final de cuentas, por la unidad de área. Ahora, aquí arriba hay una presión atmosférica. Sería PA. Esto es si lo queremos absoluta. Si lo queremos relativa, únicamente es fuerza entre A. Fuerza entre A. Si es una presión partiendo de la atmósfera, que sería manométrica, generalmente si ponemos manométrica, o si es absoluta, únicamente sumamos la presión de la atmósfera. Este es dato, ¿no? Este ya es un dato. Generalmente nosotros esto no lo hacemos para que sea más fácil, más entendible. Ya sabemos que hay una presión atmosférica. Si queremos la presión manométrica absoluta, pues nada más le sumamos aquí la presión de la atmósfera, ¿no? Pero vamos a quitarla para ahorita no hacernos de bolas, como dicen, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta fuerza? Pues es el peso de toda esta columna. Está sintiendo unidad de área de la piel. Es el peso de esa columna entre el área. Ahora, ¿quién es el peso? Pues es el peso, recuerden que es, si yo tengo la densidad de líquido, lo multiplico por la gravedad, tengo el peso específico. Aquí tendría el peso específico. Y si yo lo multiplico por el volumen de esto, el volumen, tengo la fuerza. Porque acuérdense que el peso específico del líquido es gravedad por la densidad. Ese es el peso. Y el peso específico es igual al peso por unidad de volumen. Si yo quiero saber el peso, multiplico el peso específico del líquido por el volumen. Entonces aquí, si yo quiero saber esto, es el peso específico por el volumen entre el área para tener la presión. El peso específico ya vimos que es la densidad, que generalmente es dato, por la gravedad, y el volumen es el área, la base, el área, por la altura de la columna entre el área, ¿no? Si ven, área con área se va y me va a quedar la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Entonces la presión si ustedes están en la playa, ustedes se sumergen, la presión que usted sentiría su cuerpo, la presión que va a sentir su cuerpo, manométrica, va a ser igual a la densidad del líquido donde están. Si es agua salada, pues es un poco mayor que la del agua normal.
perdón, menor. La densidad del mar es menor que la agua dulce, ¿no? Como le llaman, por la gravedad, por la altura. No es mayor, perdón, sí es mayor, por la salva. La densidad del agua, H2O, es menor que la densidad del agua salada, ¿no? Sí. Por lo tanto, van a sentir mayor presión en el mar que en una laguna, que es de agua dulce. Agua dulce se llama cuando no hay sal, o la sal es insignificante. Bueno, así está. Entonces, este es la presión. A este lo conocemos como presión hidrostática, ¿no? Y lo pongo M para diferenciar. Ya si quieren en función de la absoluta, sería la densidad por la gravedad más la presión atmosférica que tenemos a ese nivel, porque puede ser que ustedes se metan a una alberca en la Ciudad de México. No es lo mismo meterse una alberca a 1 metro de la Ciudad de México que a 1 metro no sé, en el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a ser diferente. La presión atmosférica en la Ciudad de México es menor. Si ustedes están en el nivel del mar, están aquí en el nivel del mar y acá está la Ciudad de México, en el nivel del mar, la persona que está en un bote, por ejemplo, siente toda esta columna de aire. Mientras que en la Ciudad de México o en Irapuato, por estar a una altura de 1700, siente una columna de aire menor. Por lo tanto, la presión atmosférica en Irapuato va a ser menor que la presión atmosférica en el mar, al nivel del mar. ¿Por qué? Por la columna. Ese es el mismo principio de que deducimos, ¿no? Aquí en lugar que es densidad de agua, aquí va a ser densidad del aire. Y aquí es densidad del aire. Entonces, si yo conozco esta columna, esta altura, multiplico por la densidad del aire, yo puedo saber cuál es la presión atmosférica. Debe coincidir. Bueno, es otra forma de calcular cuánto mide la presión de la atmósfera. Bueno, entonces ese es lo que es la presión hidrostática. Entonces ya vimos, presión es igual a fuerza por el área donde se genera. Esta fuerza es perpendicular. Esto es un vector a final de cuentas, un vector. Tenemos la presión hidrostática, que es igual bueno, le voy a poner P, que es igual a la densidad del líquido donde se encuentra. Puede ser agua salada, puede ser gasolina, petróleo, algún aceite, por la gravedad, por la profundidad en que se encuentra ese cuerpo. Entonces tenemos un líquido, tenemos un cuerpo, quiero saber qué presión está ejerciendo sobre este cuerpo. Entonces la profundidad que se encuentra, la presión que va a sentir este cuerpo, por ejemplo un submarino, va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad. Esto en relativo a la atmósfera. Si lo quiero absoluto, pues le sumo nada más la presión atmosférica. Y entonces este se convierte en presión absoluta. Pero generalmente nosotros utilizamos hasta aquí presiones manométricas. Pues para que tengan cuidado. Ya cuando lleven su duda de mecánica de fluidos, eso lo van a ver con más detalle, mucho más detalle, ¿no? Sin ningún problema lo van a ver con detalle, ¿no? Bueno, ahora, miren, vamos, entonces ya tenemos, ¿no? Ahora vamos con lo que es el principio que se le conoce como el principio de Arquímedes. Vamos a ver el principio de lo que es el principio de Arquímedes. Bueno, vamos a ver. Bueno, el principio de Pascal es cuando cambia la presión en cualquier punto en un fluido, líquido, gas confinado. En cualquier otro punto en el fluido la presión también cambiará en la misma proporción. Bueno, tiene que ver igual con la H. Si H aumenta o disminuye de forma proporcional, el principio de Arquímedes, ¿no? Si yo tengo un cuerpo que se encuentra a una profundidad H, este punto se encuentra H, a lo mejor está un poquito más, está un poquito menos. Si lo muevo a más profundidad, ahora va a cambiar de forma proporcional. Este
menos esta distancia y este más esta distancia. A eso se refiere el principio de Arquímedes, ¿no? Ahora, vamos a poner aquí un recipiente, ¿no? Tengo el nivel de líquido, que puede ser cualquier líquido, conozco la densidad del líquido, y aquí pongo un cuerpo. Voy a poner lo que es lo que es un cuerpo, y lo voy a hacer de forma para que se entienda, lo voy a poner de forma regular, de esta forma, ¿no? Rectangular. Así. Donde esta área, las áreas son conocidas, las dimensiones son conocidas. Conozco esta área, conozco esta área, conozco esta área, todas las áreas. Entonces, si yo veo aquí este promedio es la misma, la presión que se genera en esta parte es la misma que se genera aquí. Entonces, esto se cancela. La presión que se genera aquí es la misma que se genera aquí, se cancela. Pero la presión que se genera en esta parte superior es diferente a la parte inferior. Entonces voy a hacer el balance de fuerzas con respecto al eje Y, suponiendo que este es el Y, este es el X y este es el Z. Entonces, en X son iguales, se eliminan, en Z se eliminan, en Y es donde sí hay una variación. Entonces únicamente voy a trabajar con el eje Y. Lo voy a poner así. Esta área ya la conocemos. Esta área es el área A, que es la misma de aquí abajo. Exactamente la misma. Si yo hago un balance de fuerzas, sumo las fuerzas, no voy a tomar ahorita el, el peso, únicamente me interesa saber cuál es la fuerza que genera el líquido sobre el cuerpo. Vamos a ver, y para eso yo hago una sumatoria en fuerzas, en Y, una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a ver, ¿qué fuerza se está generando? Aquí hay una fuerza que la fuerza siempre es perpendicular. A este le voy a llamar la fuerza 1 y a este le voy a llamar la fuerza 2. Aquí tenemos el nivel del líquido. ¿Qué fuerza está generando aquí arriba? Que trata de empujar hacia abajo el líquido debido a la columna de líquido que está arriba. La fuerza F1 es igual a la presión. Recuerden que presión es igual a fuerza entre áreas. Por tanto, fuerza es igual a presión entre áreas. Por lo tanto, F1 va a ser presión 1 entre el área. Y fuerza 2 va a ser presión 2 entre el área. Es la misma área. Ahora, ¿quién es la fuerza 1? Pues la presión 1, ya vimos que es la presión que se genera en esta parte, es esta altura, donde se encuentra la profundidad de esa cara, que sería la densidad del líquido por la gravedad por la altura 1. Y luego sigue esta área, ¿no? Porque es fuerza. Y la fuerza 2, ¿quién es? La fuerza 2 es la densidad por la gravedad por esta altura, porque el área de abajo se encuentra a mayor profundidad. H2 por el área donde se está generando esta fuerza. Fuerza por área. Ahí está. Perdón, presión por área es fuerza. Presión 2 por área es fuerza 2. Por tanto, si se fijan, la densidad es la misma, la gravedad es la misma, el área es la misma, lo que cambia es la altura. Por lo tanto, la altura 2 es mayor que la altura 1. Por tanto, la fuerza neta que ejerce el agua sobre el cuerpo siempre va a ir hacia arriba, porque F2, y a esa le vamos a llamar fuerza de empuje, que es igual a la fuerza 2 menos F1. Siempre va a ir hacia arriba. No importa el volumen, el peso, qué material sea el cuerpo, siempre va a ir hacia arriba. Entonces se conoce como fuerza de empuje. Y entonces no es más que esta, la fuerza 2 menos fuerza 1. Es decir, es densidad por gravedad, por el área, o sea, con término común, por la altura de la cara que está abajo,
menos la profundidad de la cara que está arriba, y esto es igual. Ahora, tienes la altura 2 menos altura 1, pues es el espesor de esta placa. Le voy a llamar H. Y tienes la base, el área. Entonces, área por altura no es más que. Entonces, la fuerza de empuje, que siempre va a ir hacia arriba, siempre va a ser positiva hacia arriba, es igual a la densidad del líquido donde se encuentra el cuerpo por la gravedad. Este líquido puede ser agua, aceite, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Y esto quién es? El volumen. Es el volumen del cuerpo sumergido. Este volumen es el volumen del cuerpo sumergido. O es el volumen de agua desplazado, para ser más exacto. Entonces, a este se le conoce como la fuerza de empuje. Ese es el principio de Arquímedes. Entonces, se le conoce como fuerza boyante, o lo que es lo mismo, es el peso de líquido que se desplazó, porque este volumen fue desplazado. Entonces, la fuerza de empuje que ejerce cualquier líquido sobre cualquier cuerpo es igual a la densidad de líquido donde se sumerge el cuerpo por la gravedad, por el volumen de líquido desplazado. Así, esto. ¿Por qué? Porque pudiera ser como en el caso de los barcos. Tenemos, vamos a poner aquí el mar. Vamos a dibujar un barco. Tenemos aquí el barco y esta parte está sumergida. Aquí está el barco, ¿no? Aquí están ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que el barco genera una fuerza hacia abajo que es igual al peso del barco. Pero hay una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje, que generalmente en los libros viene como FB por el boyante, fuerza boyante o fuerza de empuje, así le llaman, fuerza boyante. Y no es más que el peso del líquido que fue desplazado. ¿Y cuál es esa? Todo esto, mira. Todo este volumen que fue desplazado, el peso que desplazó, el peso es esta fuerza. Es esta fuerza. El peso del líquido desplazado. Es esto. Entonces, si la fuerza, fíjense, si la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo, este flota como un barco. Si la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo, significa que si yo tengo el líquido y yo agarro el cuerpo y lo dejo en cualquier profundidad, ahí se queda, no se va a mover, ni sube ni baja porque está en equilibrio. Si la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo y si yo suelto este cuerpo, va a subir, va a irse a flote. Pero si la fuerza de empuje es menor al peso del cuerpo, se sumerge. Se sumerge. Lo suelto y se va a caer al fondo. Se va al fondo. Esos son los tres principios. La flotabilidad del cuerpo. Y lo determinó Arquímedes. Entonces él lo determinó y es lo que se llama como el principio de flotabilidad o el principio de Arquímedes. Entonces nos dice que en la fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Eso, y fíjense, lo determinó en el siglo, más o menos,
Arquímedes vivió del 287 al 212 antes de Cristo, y todavía hay estudiantes de ingeniería que no entienden este principio, y tiene más de 2000 años este principio, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente ese es. Entonces, sí, básicamente, ahora esto lo podemos ver allí. ¿Qué significa también? Viéndolo de otra forma, que si la densidad, fíjense, si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, va a flotar. Si la densidad del líquido es igual a la densidad del cuerpo, lo soltamos, ahí se queda, donde se quede. Ni se sumerge ni flota, se queda ahí. Y si la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo, se va a sumergir, ¿no? Se va a sumergir. Por eso se dice en el Mar Muerto, el agua es muy, muy salada y la densidad del Mar Muerto es mayor que la del cuerpo, ahí flotamos sin problema. Y si usted se mete en una alberca donde no hay sal, donde la densidad del cuerpo es mayor que la del líquido, se sumerge. Al menos que respiren. Cuando están muertos se sumergen, cuando viven flotan, porque el aire hace que en promedio la densidad del cuerpo disminuya, y entonces hace que flote, ¿no? Pero porque si ustedes respiran, van a flotar. Si ustedes sueltan el aire, se van a sumergir. Porque lo que están haciendo es lo que el principio de un, bueno, de un, el principio de un submarino es que la densidad del submarino sea igual a la densidad del agua para que sin problema él pueda moverse. Entonces, bueno, eso era hace años, no sé, a lo mejor ahorita ya con nuevos generan gases y hace que flote, ¿no? Pero, y entonces, si ellos tenían unos tanques, si ven ahí las películas de la Segunda Guerra Mundial, tenían tanques de aire y soltaban el aire y se empezaba a sumergir. Entonces, llenaban de aire y empezaba a flotar, ¿no? O tiraban peso. Bueno, entonces básicamente lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, ese es básicamente, ¿no? Lo que es la, sí, lo que es la fuerza de empuje. Igual la fuerza de empuje se puede poner también en función del, del, de los pesos. Entonces, la fuerza de empuje, la FB, es igual, se puede poner como el volumen sumergido por la gravedad, por la densidad del líquido, del fluido, menos la densidad del cuerpo, ¿no? Podría ser otra forma. Es como lo tienes haciendo un poco de álgebra. También podría usarse esa ecuación. Entonces, con esas ecuaciones ya pueden ir resolviendo lo que son los problemas del capítulo 13, el 1326 al 1351. Y dejamos pendiente otro capítulo. Entonces, vayan resolviéndolo, por favor. Está muy sencillito. Pues imagínense, tiene más de 2000 años este principio, entonces no creo que vayan a batallar ustedes. Algunos son pensar un poquito, pero están de ahí viene la pregunta. Fíjense, de ahí viene la pregunta: ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de algodón o un kilogramo masa de algodón o un kilogramo masa de clavos? ¿Y por qué? Y este principio no lo dice. Aunque no es el líquido, es un gas, pero es el mismo principio, se aplica para principios. ¿Qué pesa más? ¿Un kilogramo masa de clavos o un kilogramo masa de algodón? Entonces,
Y si ustedes aplican este principio, se van a dar cuenta que pesa más 1 kilogramo masa en la báscula, más bien en la báscula. La fuerza de gravedad es la misma, pero lo que veríamos en la pesa si tuviéramos una pesa de alta sensibilidad que nos midiera los newton, y pesaría más en la pesa 1 kilogramo de, de, de algodón. ¿Por qué? Porque el volumen del algodón es mayor que la del clavo. Y entonces la fuerza de empuje del aire es mayor sobre el algodón que del clavo, porque el aire es desplazado por el algodón, porque la densidad es mucho menor que el clavo, es mayor. Y por lo tanto la fuerza de flotabilidad que tiende. Cuando nosotros estamos en la Tierra, el aire, la columna de aire que tenemos arriba de nosotros tiende a subirnos hacia arriba. El problema es que pesamos más que esa fuerza de empuje. Y entonces por eso no, no volamos, ¿no? Así como Superman. Pero si fuéramos un planeta donde la, la, la densidad del aire de la atmósfera de ese planeta fuera muy grande, entonces y llegar a ser mayor que la de nosotros volaríamos. Pero no, ¿verdad? Porque generalmente el aire es más ligero. Eso es hipotético. Entonces les voy a pedir, si tienen algún comentario o algo, me dicen. Y entonces ese sería los fluidos en reposo. Ya ustedes recuerden que el propósito es que entiendan de física, que entiendan los conceptos. Ya los van a aplicar en ingeniería cuando lleven mecánica de fluidos. Y ya van a ver con detalle las presiones de vacío, las presiones manométricas, la presión relativa, la presión absoluta. Ya van a ver casos más aplicados sobre la flotabilidad. Van a ver casos ya aplicados sobre el principio de Arquímedes. Y son fluidos en reposo. Y lo que sigue es fluidos en movimiento, los conceptos básicos, que ese es el propósito. Entonces, nos quedaría otra presentación más y con eso cerraríamos el semestre. Pues yo les voy a pedir que por favor se tomen este tiempo para que realicen los problemas. Les voy a poner ejemplos únicamente si me lo piden. Pero les recuerdo, es un principio que tiene más de 2000 años, entonces para un chavo como ustedes, modernos, pues, si aquellos cuates lo entendían hace 2000 años, ustedes con más razón, ¿no? Pero si tienen dudas me dicen y con gusto resolvemos problemas. Gracias. Entonces con eso, déjenme y cerramos aquí, ¿no?